Edson. Hola, ¿cómo están? Amigos de Agenda Migrante y pues de este conversatorio con tantos aliados. Hoy tenemos una de nuestras aliadas también, aquí a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que es también coorganizador de esta serie de conversatorios de migración, salud pública y COVID, que han sido muy exitosos todos ellos. Tuvimos un panel de lujo hace algunos días de mujeres y hoy creo que también tenemos un panel muy interesante, un tema de los, creo, pues de mis favoritos en el tema de migración por todo lo que conlleva, que es el tema de niñez migrante en tiempos de COVID y con todo el tema de salud pública. Y como les decía, tenemos un panel pues muy diferente, muy diverso, pero muy interesante, todos ellos expertos desde su ámbito en esta temática de niñez migrante. Antes de explicarles un poquito más de la dinámica y de nuestros ponentes, quisiera simplemente agradecer a todos los aliados, a Harvard, que es nuestro principal aliado en esto, a Tufts University, al ITAM, al TEC de Monterrey, a la comisión que ya agradecí, al Instituto Belisario Domínguez, a la comisión también de migración de la Cámara de Diputados y a todas las organizaciones América Sin Muros, a todos los que semana con semana se unen y nos ayudan a hacer esto posible, a Deportados en la Lucha, a nuestros amigos de California, a nuestros amigos también de Arizona, Chicanos por la Causa, que también es un colaborador en esto, en fin, a todos muchas gracias. Y bueno, como decíamos, tenemos un panel de lujo. Creo muy importante hacer una pequeña introducción de este panel de la niñez migrante. Como ustedes saben, pues la cara de la migración tiene pues muchas edades y muchas veces vemos la migración como un fenómeno único y muchas de las decisiones se toman así. Entonces creo que hoy vamos a ahondar en por qué no debe ser así, cómo la niñez migrante tiene que tener sus propias acciones de política pública, sus propias acciones desde la sociedad civil. Se calcula que 1 de cada 70 niños en el mundo hoy es migrante, el 43% de los movimientos de migración forzada y de asilo en el mundo corresponde justo a niños menores de 17 años. La mitad de ellos radican en 15 países encabezados por Estados Unidos, que alberga 3.7 millones de niños migrantes. Asimismo, en la última década, más de 2 millones de niños han muerto en conflictos armados, 6 millones han quedado heridos o mutilados, 1 millón de huérfanos y más de 300,000 se han visto obligados a convertirse en soldados o esclavos sexuales. Ese es el panorama que tenemos, entonces creo que es muy importante discutirlo hoy. Además, ¿cuáles son los retos y las condiciones de la niñez migrante ante el COVID y en las restricciones actuales y en el marco de salud pública? Para ello vamos a tener hoy a Ricardo Bucio, como ustedes saben, él es secretario ejecutivo del CIPINA, ¿no? De Niños, Niñas y Adolescentes a nivel nacional de la Secretaría de Gobernación. Tenemos, como ya decía, a Shelly Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Tenemos también a Gerardo Peña, él es director de Colores, un albergue para mujeres y niños migrantes violentados. Esto pertenece a Chicanos por la Causa, una asociación en Arizona, y se conecta desde allá Jerry. Y tenemos también a Uriel López, él se conecta desde nuestra frontera norte, Ciudad Juárez, en donde pues es la puerta de regreso de muchos de los niños también de circuito, estos niños que en movimiento circular van y vienen cometiendo diversos delitos y cooptados por el crimen, y también donde pasan muchos de los niños y niñas no acompañadas. Entonces creo que Uriel nos va a dar una perspectiva psicológica, emocional, etcétera, de lo que es esta parte de la migración. Entonces, bueno, sin más preámbulo, les recuerdo que si les gusta nos pongan like, pongan comentarios, hagan preguntas para que nuestros ponentes las puedan responder aquí en el Facebook de Agenda Migrante, y también ayúdennos compartiéndolo en sus redes con sus amigos, etiqueten a quien crean que les puede interesar este tema de niñez migrante, salud y COVID. Y bueno, empezamos con, le doy la palabra a Uriel, ¿no? ¿Tenemos ya todos aquí conectados? Sí, entonces ya tenemos a Ricardo, que lo estábamos esperando. Entonces le doy la palabra a Ricardo Bucio. Como les decía, él es pues un experto en muchos temas, ha estado en diversas batallas desde la sociedad civil y también en el gobierno. Hoy le toca encabezar el Secretariado Ejecutivo para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes en nuestro país, en México. Entonces, Ricardo, por favor, te doy la palabra. Tienes 5 minutos para hacernos una exposición del tema y todo lo que esto conlleva desde tu perspectiva y acción. Gracias.
Muchas gracias. Me disculpo que no voy a poner la cámara porque toda la mañana ha estado fallando mi internet. Entonces, creo que si la pongo, se disminuye la señal. Muchísimas gracias, Eunice, y a todo el grupo organizador por la invitación a este conversatorio, pues que en un tema que no, creo que aquí no hay que reiterar la importancia y además también la situación de gran vulnerabilidad que vive este grupo de población. Quisiera dar como marco introductorio a este diálogo información sobre qué está pasando en este momento de la pandemia con niños, niñas y adolescentes y comenzar primero más ampliamente solo dando cuenta de cuál es el tamaño de esta población en México. En México tenemos ahora en este año, aunque saben que el censo se nos retrasó, tenemos 40 millones de niños, niñas y adolescentes divididos prácticamente en tres grupos casi iguales, un poco más de 13 millones de niños de 0 a 5 años, 13 millones de 6 a 11 años, 13 millones de 12 a 17 años y durante la contingencia están naciendo ya en nuestro país de entre marzo y junio de este año casi 720,000 niños y niñas. Es decir, son una tercera parte del país, es un grupo de población muy importante. Respecto de la población de niños, niñas y adolescentes migrantes, aun cuando ha disminuido el flujo básicamente de niños, niñas centroamericanos, sabemos que están migrando a y por nuestro país. En 2019 ya tuvimos 52,000 niños y niñas que fueron detectados por las autoridades migratorias. Sabemos muy bien que las personas que son detectadas por la autoridad migratoria es posible que no representen ni la mitad. A veces se ha calculado una tercera parte de quienes están en el país, es decir, podremos tener entre 100 o 150,000 niños, 100 o 150,000 niños, niñas y adolescentes que están haciendo recorrido de tránsito por nuestro país, provenientes básicamente de Guatemala, Honduras y El Salvador. Y aunque es un flujo que se ha disminuido en los últimos años, tuvimos en 2016 200,000 niños y niñas detectados por 50,000 niños y niñas que fueron deportados por la autoridad migratoria. Tuvimos también un aumento en el año 2018. Pero sí se ha modificado el flujo. Cada día tenemos más niños y niñas que viajan solos y también de menor edad. Incluso todos aquellos que viajan con sus madres embarazadas, que están llegando al país y que ha modificado el flujo. Igual, también hemos tenido más deportaciones o repatriaciones, deportaciones de parte de Estados Unidos hacia nuestro país de niños y niñas que en los años anteriores. Esta población, sabemos, tiene una situación de riesgos, sobre todo la población que está viajando de manera irregular, por violencias y por otro tipo de situaciones. Pero básicamente en el levantamiento de información que se ha hecho con la información que da la propia población migrante, el robo es la principal causa de riesgo que tienen. 77% de la población que está migrando dentro del país dice tener como una situación que les afecta, el principal delito, pero también, digamos, dividido de manera más o menos proporcional, tenemos lesiones, secuestro, abusos de autoridad e intimidación. 4%, entre 4 y 5%, cada uno de estos delitos están reportados por parte de la población migrante y también con un porcentaje menor, pero los casos de privación ilegal de la libertad, amenazas, violencia sexual. Me parece que aunque es muy poco denunciado, está presente en casi cada uno de los delitos como un agravante o como una causal importante, la discriminación.
Hay en particular para la niñez migrante durante este proceso migratorio situaciones previas a la migración, que se dan durante la migración y también que se dan en el país de destino o de tránsito. Previo a la migración, sabemos que hay agentes crónicos infecciosos, es decir, problemáticas de salud que se han ido extendiendo en los países o en los territorios de origen, la violencia armada, persecución política, situaciones de discriminación por diversidad sexual, algunas por identidad religiosa, carencia de servicios de salud y educativos, inseguridad alimentaria. Pero la violencia y la pobreza como las dos grandes riesgos previos a la migración, detonantes de la misma cuando es forzada, y también durante la migración, riesgos como ya mencioné, por delitos relacionados con las condiciones del tránsito, así como problemáticas de salud, hoy día agravadas por el contagio del COVID. Hay grupos de población que han vivido históricamente con una desigualdad, con una desventaja comparativa en muchos temas. Aquí los grupos de población que lo han vivido así solo han visto agravada esta situación durante la etapa del COVID. Mayor marginación, condiciones inadecuadas para el tránsito y barreras también para acceder a los derechos que ya están reconocidos, al menos en México está reconocido. Ustedes saben, en la reforma que se hizo a la ley de migración se eliminó la criminalización de la misma y se reconocieron el acceso a derechos independientemente de la calidad migratoria como educación y salud, pero tenemos muy claramente una dificultad grande para el ejercicio de estos mismos. Quisiera ir cerrando respecto de las políticas clave para la promoción de estos derechos, haciendo eco de lo que ustedes bien saben, durante esta contingencia ha dicho expresamente la Oficina del Secretario General de Naciones Unidas, el Comité de los Derechos del Niño, UNICEF, la propia UNESCO, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano también, respecto de la necesidad de medidas urgentes para la protección de niños, niñas y adolescentes durante el COVID y también de medidas diferenciadas de la protección a grupos que están en condiciones de mayor vulneración. México en este sentido, en el Sistema Nacional de Protección, el órgano que tiene la autoridad para definir las políticas públicas que se tienen que dar para la protección integral de niñez y adolescencia, tomó un acuerdo hace un mes y medio sobre cuáles son las acciones indispensables que se tienen que dar en este momento para tratar de minimizar los riesgos sanitarios, de evitar efectos secundarios y de garantizar derecho a la salud. Hay una serie de acciones, quizá ahora ya no me da tiempo de describirlas, están en distintos ámbitos y tienen que ver básicamente con que los servicios que se dan desde el municipio hasta la federación y que tienen que ver con la protección de niños, niñas y adolescentes, independientemente de su calidad migratoria o del lugar en donde estén, se puedan seguir prestando durante esta contingencia. Entonces, se está hablando con cada gobierno estatal, pidiendo informes con cada gobierno municipal, junto con las instancias autónomas y en relación con la sociedad civil organizada. Concluyo diciendo, sabemos muy bien que la perspectiva que hay sobre la población migrante, especialmente la de niños, niñas, no tiene un consenso acerca de cuál tiene que ser la intervención del Estado. No hay un consenso, aun cuando hay una obligación legal, no hay un consenso de las instituciones públicas en todo el país, visto desde los hechos, y tampoco de la sociedad mexicana sobre que hay que hacer los esfuerzos extraordinarios para que los niños, niñas y adolescentes migrantes estén resguardados en sus derechos. Igual que en otros países, en México hay que hacer seguir haciendo un gran trabajo
de cambio cultural y de cambio institucional para poder hacer que es lo que está garantizado en la ley se pueda garantizar. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Gracias. Le doy gracias. Creo que nos tocaste muchos puntos importantes. Va a haber una segunda intervención también para que puedas ahondar en algunas de estas políticas que mencionas, pero sin embargo me quedo con varios datos importantes que nos das, ¿no? Estos niños migrantes, como tú bien dices, con varias caras, ¿no? De niños, de niñez migrante, los que son deportados, los centroamericanos que están en nuestro país, los que vienen acompañados, los que no, en fin, todos estos delitos que, si bien decías, no hay una denuncia, digamos, con números muy claros, pues sí se ve el fenómeno y lo hace patente la autoridad, como tú lo mencionas. Entonces creo que es muy importante hablar un poquito más acerca de este contexto, de esta niñez, y por eso creo que nuestro siguiente ponente también es muy importante en ese sentido. Ya Ricardo nos daba todos estos números y este bagaje. Creo que Uriel, que es nuestro siguiente ponente, él está conectado desde Ciudad Juárez el día de hoy, está en esta frontera donde trabaja para IAS, y quisiera también ahí hacer un agradecimiento a Blanca Lomelí, que es la directora de esta organización financiada por el ACNUR, que también trabajan con muchos de estos temas migratorios y de asilo. Y bueno, Uriel nos va a explicar más acerca del contexto. Él yo lo conocí, le decía que lo busqué por todas partes para tenerlo en este foro. Yo lo conocí en Ciudad Juárez en un módulo justo de niños y niñas no acompañados, en donde trataban a muchos menores de circuito, que es un fenómeno que muchas personas a veces no conocen o no reconocen, pero son niños que son cooptados por el crimen y que van y vienen de forma circular, de ahí su nombre, para traficar personas y otras sustancias. Y bueno, creo que Uriel, como psicólogo, como persona que atendió a estos niños durante muchos años, nos puede dar la perspectiva, la parte psicoemocional, el contexto de estos menores de una forma muy adecuada, mucho con esta experiencia en la frontera norte de nuestro país. Entonces, pues me enorgullece presentar también a Uriel, que es nuestro siguiente panelista. Por favor, si nos da 5 minutos de esta experiencia, y luego ya también se me olvidó presentarles a Ana Tobar, que está aquí con nosotros, y ella va a estar ayudando junto conmigo en esta parte, comentando, pero sobre todo haciéndonos una pequeña traducción en inglés, porque este es un foro bilingüe, al final de las ponencias de todos nuestros presentadores del día de hoy. Entonces, los que hablan inglés, no se preocupen, aquí al ratito nos va a hacer un resumen Ana, y recuerden poner sus preguntas, compartir en Facebook y ponernos like. Entonces, te doy la palabra, Uriel, por favor. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, buenos días, buenas tardes. Para todos un honor estar invitado en este panel, en este foro. Como bien lo comentabas, Eunice, en la parte que a mí me tocó trabajar durante mi estancia en los sistemas de protección, estaba la parte de tratar con ese NNA que era canalizado por parte del Instituto Nacional de Migración a autoridades diversas. El perfil radicaba en el NNA de circuito o NNA fronterizo, el connacional que estaba en trayecto migratorio y que ingresaba ilegalmente a Estados Unidos para luego ser repatriado, así como el perfil del NNA extranjero. Ya hablando, Ricardo, de todos estos factores, de todas estas cuestiones multifactoriales de desplazamiento, en lo que bien tocabas acerca de la niñez de circuito, pues sí me tocó esta parte, esta experiencia de estar en un contacto directo con esta población. Se tocaban cuestiones de perfil, entrar en la entraña de lo que conlleva los sistemas de creencia, un perfil psicológico de estos NNA que, como lo comentabas, en algunos casos estaban siendo captados o siguen siendo captados por el crimen organizado para traficar personas, para facilitar el cruce de personas, de sustancias. Entonces me tocó tener un contacto directo con la población de interés, saber acerca de lo que eran sus motivantes, de identificar que estos adolescentes en un pleno ejercicio de identificación con el contexto, con su, pues ahora sí que con el mundo, a través de la visión que tienen como adolescentes, veían en esta actividad delictiva, en estas personas que los captaban como parte de su familia misma, ¿no? En la misma búsqueda de identidad me topaba mucho con este perfil
y las situaciones que ellos vivían, porque muchas veces se estigmatiza la parte de decir, bueno, están traficando personas, pero también estaba muy en contacto con las carencias en sus entornos nucleares, familiares, en todo el ecosistema en los cuales ellos se desarrollaban. Entonces esa experiencia ha sido muy, muy gratificante, estar en contacto con los perfiles y escuchar muchas historias de toda esta población en contexto de movilidad. Entonces, más que nada, aunado a los factores que bien se enunciaban de comunidad en movimiento, pues saber que la parte de la migración infantil o de los NNA no acompañados, como ya lo comentaba Ricardo en cifras, pues es una cantidad avasallante y se tienen que reforzar muchos procesos de actuaciones para asegurar una adecuada restitución de derechos y que estos NNA puedan tener el derecho a una vida digna, una vida propia de su edad cronológica, hablando específicamente en contextos de NNA de circuito, y que tengan un sistema de oportunidades para que esta actividad no pueda ser alguna cuestión que en algún momento pueda arrebatarles incluso su vida, porque estamos hablando de una vinculación con el crimen organizado. Muchas gracias, Uriel. Creo que nos pones pues una perspectiva bien importante, bien interesante. Creo que es muy importante entender estos contextos de riesgo de los que hablas. Yo recuerdo que cuando te viene ese módulo, que además era de 3x3, ¿no? Yo me acuerdo que está ahí justo en la mera frontera con Ciudad Juárez, que pasan bolas así casi de aire, ¿no? No hay nada más que eso. Que me contabas que justo en las rejas de alrededor muchas veces había otros de estos niños que también tienen el papel de burreros, en fin, de varios halconcitos, en fin, ya hay una red ahí, digamos, de niñez migrante metida en el crimen, y ellos mismos los esperaban allá afuera cuando eran traídos otra vez a México, y bueno, todo el contexto de riesgo y lo difícil que eso es también en la operación. Entonces, bueno, otra vez un reconocimiento a tu labor y gracias por compartir con nosotros, y creo que se complementa muy bien con todos los datos y las acciones también que desde la política pública mencionaba también Ricardo Bucio. Entonces, ahora nos vamos con Gerardo Peña, él es nuestro tercer ponente. Y solamente también recordarles, porque creo que es muy importante en esta serie de conversatorios binacionales decirlo, hoy se da una gran decisión de la Suprema Corte en Estados Unidos, 5-4, deciden mantener DACA, que es el estatus migratorio especial para aquellos jóvenes llegados durante la infancia a Estados Unidos justamente, y bueno, ha sido todo un proceso largo. Trump está tuiteando sin parar en contra de esta decisión, pero bueno, creo que es una buena noticia en el mar de malas noticias que hemos tenido con los temas de COVID, que pues se aprovecha estas juventudes binacionales, estos niños que llegaron a Estados Unidos hace mucho con sus padres, y que bueno, seguramente Gerardo también nos va a platicar de la otra cara, es decir, cómo muchos de estos niños y mujeres migrantes tienen que sufrir la violencia, que no es un tema que únicamente vemos en México, también en Estados Unidos es un tema patente. La violencia familiar, desgraciadamente, es un problema en nuestra comunidad latina, en nuestra comunidad migrante en los Estados Unidos, y hoy Gerardo Peña, que dirige de Colores, que es un albergue que justamente cuida a mujeres y niños violentados, está en Arizona. Él forma parte de otro de nuestros asociados, que es Chicanos por la Causa, y bueno, hoy desde Arizona se conecta Gerardo para platicarnos de esta otra cara y de esta situación en Estados Unidos con niños y mujeres migrantes. Por favor, Gerardo, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Y buenos días, buenas tardes a todos. Es un honor estar en este foro. Sí, como dice Eunice, tengo yo una perspectiva un poquito diferente. Primeramente, soy americano, chicano, como se dice, pero también tengo perspectiva de lo que está pasando en los Estados Unidos, especialmente la violencia contra las mujeres, contra los niños. Yo soy parte de Chicanos por la Causa, y Chicanos por la Causa empezó en 1969. Interesantemente, empezó con un protesto contra el racismo y contra discriminación. Soy muy familiar que está pasando ahorita en estos tiempos, pero
esos jóvenes que empezaron, Chicanos por la Causa, empezaron con ese contexto contra el racismo, contra la discriminación. Y Chicanos ahorita es una agencia que da servicio a casi a 400,000 personas en varios estados en los Estados Unidos. Yo soy el director de Chicanos por la Causa de Colores. De Colores es un refugio y programa contra la violencia doméstica, y le damos refugio y servicios a las víctimas que están sufriendo violencia doméstica, y necesitan un lugar donde vivir, donde estar, donde cuidarse. Y le damos ese servicio. Y De Colores es uno de los únicos programas en Arizona que le da servicio a la persona inmigrante, que le da servicio a la persona que habla español. Todo el personal que tenemos habla español y le podemos dar un servicio muy especial. Lo que estamos notando y lo que quiero hablar poquito es de la violencia inmigratoria. Y es algo que no se oye mucho. Se oye mucho de la violencia física y de la violencia emocional, pero la violencia contra el estatus de inmigración de nuestras víctimas es algo muy grande, porque es lo que se usa para manipular. El abusador usa el estatus inmigratorio de su pareja contra ella y contra los niños, y les avisa que si reportan, si se van, lo que sea, que le voy a llamar que la deportan, que separarse de los niños. Y es algo muy, muy grande, porque ese abuso emocional causa muchos problemas a los niños. Además, los jóvenes a veces en estas situaciones, los padres manipulan los hijos y les avisan que tienen que estar contra la mamá, y causa muchos problemas. Eso causa problemas mental para los niños, emocionalmente. Y cuando vienen al refugio, les damos esos servicios para poder recuperar de esas necesidades. Ahorita en los tiempos de COVID-19, estamos notando que el abuso en la casa está subiendo. Hemos notado que hay más llamadas a las casas por el abuso doméstico, y la policía están reportando que hay muchos más casos. Pero interesantemente no están llegando al refugio. Y la razón es que están en la casa con sus abusadores. No se pueden escapar, no pueden salir. Son los casos y los casos de violencia doméstica contra las mujeres y contra los niños está creciendo. Y eso es porque están todos encerrados en sus casas. Estamos esperando que cuando se pase esto, vamos a ver mucha gente queriendo buscar servicios, y queriendo pues buscar esa ayuda que necesitan. También, pues podemos hablar poco después de otras cosas con COVID-19, pero eso es donde estamos ahorita. Ese es el estatus de violencia doméstica contra la mujer y contra los niños en los Estados Unidos. Pues muchas gracias, Gerardo. Creo que nos planteas también temas muy importantes para entender el fenómeno, no solo del lado mexicano, con nuestros tres ponentes, Nacheli, Ricardo, y con Uriel también una parte fronteriza, sino también entender también tierra adentro, ¿no? Cómo se da esta problemática, cómo la violencia familiar, como tú dices, pues al final afecta a toda la familia, el hecho de estas amenazas que se hacen contra las mujeres, pues afectan a los niños, y bueno, todo eso son factores de riesgo para esta niñez migrante que crece en Estados Unidos. Y bueno, recordemos que muchos de los niños migrantes que están por allá, pues no es una decisión del niño tampoco estar por allá, finalmente sus padres los llevaron, y bueno, todo eso conlleva a situaciones importantes de destacar, y el trabajo de Chicanos por la Causa a través de Colores, creo que es muy importante por todo este apoyo que se da a mujeres y a niños violentados. Entonces, gracias, Gerardo, por poner estos puntos sobre la mesa, y nos vamos con Nacheli Ramírez. Como yo decía, ella pues es una experta en muchos temas relacionados con los derechos humanos. Hoy le toca estar como funcionaria pública
Ella es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pero la verdad es que tiene una amplia trayectoria también en la sociedad civil, en el trabajo específico con niños. A mí me tocó conocerla en Ciudad Juárez, también a ella, que tiene pues un amplio trabajo también en campo por allá. Entonces, con Rikirki pues estuvo haciendo un trabajo en muchos lugares y rincones de este país. Y bueno, hoy desde esta postura de defensora de los derechos humanos, Nacheli, nos gustaría que nos dieras también tu opinión de la niñez migrante, los riesgos con el COVID y la situación en este contexto. Muchas gracias. Hola, Unice. Hola a todas y todos. De entrada, primero sí quiero agradecer el estar aquí, igual agradecer a Agenda Migrante y a los otros aliados, Harvard y TAM y todos los que están en este ciclo de Universe, discutiendo la agenda migrante, como es la agenda migrante, ¿no? El que la comisión esté de aliada con ustedes, favorece mucho también el trabajo que desde acá estamos haciendo. Entonces, de entrada agradecer y qué bueno estar por acá. Yo puntualizaría algunos puntos, digamos, de profundización de lo que ya se ha mencionado. A ver, lo primero es pensar en la migración. Básicamente no puedes hablar de un continuo. Todo, la movilidad se va a estar, digamos, transformando dependiendo del contexto, y cuando lo que pasa con lo que pasa con niños, niñas y adolescentes lo hemos presenciado fuertemente. Primero invisibilizados, después se incorpora a la agenda básicamente los adolescentes no acompañados, y ya Uriel ha dado cuenta, por ejemplo, de este tipo de migración. Y después, básicamente a partir de los últimos 10 años, se incorpora cada vez más y como más fuerza en niños y niñas acompañados por familias, y entonces tenemos niños en primera infancia, niños escolares y adolescentes que transforman, digamos, la movilidad y el movimiento migratorio, ¿no? Yo agregaría los datos que dio Ricardo, por ejemplo, el dato de deportados y que tenemos y solicitantes de asilo en México, donde pasamos de no más de 300 el año pasado, el 2018, y el año pasado tuvimos ya 19,000 niños, niñas y adolescentes solicitantes de asilo en el país, y en lo que iba del este año, antes de COVID, ya llevábamos llegando a los 1,500. Entonces, estamos hablando de que esto se transforma y se transforma con el contexto, y aquí yo me detendría con todo lo que aportaron mis compañeros que me antecedieron en la palabra, en cuáles serían, desde mi punto de vista, los escenarios que vienen a partir exactamente del COVID, ¿no? Por un lado, lo que pasó. Y por lo menos lo que pasó en la mayoría de nuestros casos es que hay un impas. Es decir, las medidas de aislamiento acotaron la movilidad. No nada más de nosotros en individual, sino también los procesos migratorios, el proceso de movilidad en general, para todos, incluyendo los procesos de movilidad donde están incorporados niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es lo que va a pasar desde nuestro punto de vista después de que suceda esto, sumado a un contexto de precarización de las familias, de aumentos de violencias en los países y de cosas que sabemos que sucedieron en muchos países, el nuestro propio, en donde ahorita no tenemos a nadie en los campamentos de solicitud de refugio ya en el sur del país, muy pocos, ¿no? Y el regreso en algunos países donde pues fueron encarcelados, donde fueron llevados a aislamientos más severos de regreso. ¿Qué va a pasar? Pues va a haber un rebote, pero un rebote en donde tenemos igual políticas públicas que lo que van a hacer es un sálvese quien pueda, ¿no? Y entonces, si no hay empleo, pues entonces lo que voy a decir es que pues le voy a dar empleo pues a los que tengo aquí de lo poco que tengo. Y entonces pensamos nosotros, no a que se acabe, sino a un escenario en donde la vulnerabilidad que de por sí ya tiene la población migrante adulta y los niños y las niñas y los adolescentes en ese movimiento va a ser mayor, ¿no?
naturalmente cosas que hay que celebrar, que qué bueno que estamos aquí el día de hoy celebrando en el contexto de la resolución de la Suprema Corte de los Estados Unidos alrededor de los Dreamers, son buenas noticias ante un escenario donde todo parece de cerrémonos y rasquémonos y sálvese quien pueda, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el escenario en COVID con esta población? Es que van a arriesgarse, va a haber mayor riesgo y por lo tanto mayor vulnerabilidad también para hacerlo. Va a haber y se van a seguir incrementando lo que son los flujos a pesar de los Dreamers están cubiertos, pero nosotros sabemos, y ustedes lo saben, muchos de los que nos oyen y los que están allá, como Jerry, pues este no es un proceso nada más de Dreamers, es un proceso que involucra a muchas jóvenes parejas con niños pequeños igual, en donde vamos a seguir teniendo retos en cuanto a la devolución. Y yo agregaría para este primer inicio un segundo punto que no hemos tocado, adicional a lo que planteó Uriel, que es un proceso que también en lo que él nos planteó creo que va a tener un repunte mayúsculo, porque exactamente el contexto va a dar para una mayor nivel de reclutamiento, trata con fines de explotación sexual y laboral e incorporación a crimen organizado por el nivel de vulnerabilidad y el nivel de necesidad que va a haber relacionado a eso. Hay un elemento primordial que se nos olvida y es a veces, paradójicamente, y es nuestra gran frontera y los vínculos que tenemos, sobre todo en las ciudades que llamamos espejo, ¿no? En general en toda la frontera, pero Ciudad Juárez, Tijuana, Mexicali, Nuevo Laredo con Laredo, o sea, básicamente tenemos una dinámica ahí que ahí sí persisten una vida de niños, niñas y adolescentes que generalmente los que no estamos allá no percibimos. ¿Qué quiere decir esto? Van a la escuela allá, van a la high school allá, regresan a su casa, tienen familia muchas veces, igual allá donde hay vínculos de parentesco, aparte de las rutinas, ¿no? También hay un proceso de escolarización y de dinámicas muy fuerte que hoy se han visto afectadas, ¿no? Básicamente esa población infantil migrante ya tiene un efecto con COVID-19 y tendríamos que estar viendo ya qué es lo que pasó con ellos y es para mí un foco de atención inmediata. Lo dejaría hasta aquí y al ratito platicamos. Muchas gracias, Nacheli. Creo que también nos pones algunos temas muy importantes sobre el tema post-COVID, ¿no? También qué es lo que se viene, cómo estas violencias y esta precarización, pues también va a terminar afectando muchas veces a la niñez migrante, me parece, y me quedo con un número muy importante que nos diste, cómo México ha cada vez pasado más de ser un país de tránsito a un país de recepción. Estos números que dices creo que lo demuestran también en el caso de la niñez. Están viajando muchos niños solos y muchos con sus padres. Cómo pasamos de 300 a 19,000 es un aumento muy significativo. Creo que también tiene que ver mucho con las decisiones que el presidente Trump y las medidas que ha puesto en la frontera norte de nuestro país y algunas de ellas también tomadas de la mano con el gobierno mexicano. Entonces, bueno, muy importante señalar esta perspectiva de derechos humanos y nos vamos ahora sí a algunas preguntas que nos hace el público. Recuerden que si tienen preguntas para estos temas que estamos tocando, por favor no las pongan en Facebook. Antes de irnos a las preguntas, me gustaría darle la palabra, si pueden cerrar sus micrófonos, que no esté hablando, porfa. Me gustaría darle la palabra a Ana Tovar, que como les dije, ella es una aliada, ella está hoy en el ITAM, está iniciando un proyecto además muy interesante de laboratorio en temas migratorios, la defensa legal, etcétera. Y bueno, Ana, te cedería la palabra para que brevemente nos puedas hacer un resumen en inglés de lo platicado hasta ahora por nuestros ponentes. Recuerden compartir, darnos like y ponernos preguntas. Ana, por favor. Claro que sí. Con mucho gusto. De la primera intervención, I'll start now I'll go to English right now. So Ricardo works for CIPINA, and CIPINA is basically part of the Secretary of State, and he's in charge of all the policies regarding people under the age of 18. And he said that there's 40 million people in Mexico who are 18 and younger, and 13 million of them are
aged from 0 to 5. 13 of them are 6 to 12. 13 of them are 12 to 17. And there are approximately 7,000 newborns this year. The flux of migrants has diminished, and as of 2019, we had 52,000 children migrating. These are children in transit, and what he commented is that this is probably only 1/3 of it, because this is a very hard measure in that regard. There's a very important number of deportees and repatriated minors that ascended to 50,000 in 2019, and especially in dealing with unaccompanied minors, and those are normally subjected to an assessment before their return to their country. Another key issue is that there are more repatriations and deportations from the US to Mexico. This is a particularly vulnerable population because of violence, especially when they arrive back to Mexico. And also for those that are in transit, either because they're coming back to the country or because they're coming from Central America, is they're usually victims of a number of crimes, especially robbery and kidnapping. They're also victims of abuse of authorities and extortions, and they normally do not denounce this before the authorities. They're afraid of that. So it's very hard to know the exact number of the perpetration of these types of crimes. Health is, of course, a major concern, and discrimination, especially for LGBTQ children. There's a lack of basic access to services. Poverty is a trigger for people to move out of their country, and this poverty is not immediately overcome once they're transiting in Mexico. There's a lot of barriers to access justice and basic services, and this is something that is a bit different in Mexico than in the US. Crossing the border without documents is not a crime in Mexico. It's an administrative fault. So we don't criminalize for migratory status, but this migratory status is sometimes employed to discriminate against people. According to Ricardo, under the COVID-19 pandemic, DSG from the United Nations and several UN agencies, there's a call to implement protective measures for minors and vulnerable groups. And in this regard, CIPINA is working in the design and implementation with the help of municipal, state, and federal authorities to deliver this protection to migrants. And he also said that the perspective on migrant children does not have a clear consensus on what exactly is to be done by the authorities. There are different approaches to what kinds of protections and services should be delivered. However, they're working at the municipal and state and federal level to provide a more harmonic approach. And there's a call to reform institutions to guarantee and deliver what is actually in the law. Mexico has a very broad protection to migrants and tries to, it doesn't try, it's stated in the Constitution that migratory status is not a reason for people not to be delivered basic services, including health. And he lastly mentioned the big problem that the lack of denouncing crimes and abuses from the authority implies, and I think that's what Ricardo said so far. Uriel from Ciudad Juarez mentioned that migration has different factors. It's multifactorial, and these are also this is also an aspect of the drivers of migration. Circuit children, or niños de circuito, are the group of children who are
in the transit route towards the US and cross the border multiple times, helping the smuggling of migrants and/or helping and abetting with the criminal organizations in different types of crimes. These children are usually involved in drug and substance abuse and poverty and lack of resources. Children migrants and in this way, in this particular group, are often stigmatized, and they already come from a vulnerable background. So it is important to really think of a strategy for the restitution of their rights and to ensure they have better opportunities, because their actions might even threaten their own survival and put them in a place of danger. They're working with organized crime. And lastly, he spoke about how to address this from a contextual space in the different cities in the north of the country. Gerardo Peña, who is American and started his speech by saying that he is American and he is part of a group called Chicanos por la Causa, which started in 1969, started as a protest against racism and discrimination. And it now provides service to 400,000 people. They have a housing space, a refugee space for people in Arizona, where they have bilingual staff, and they deliver different services for people who might need them. They talked about how discrimination might occur because of migratory status in two ways. One is the increase of domestic violence due to the pandemic and the different measures that states took to make people stay in their houses and the stay in place measures. And on the other way, because family members who have the nationality sometimes manipulate their spouse, family, or children, saying they will denounce them with border securities and ICE in a way to maintain control over them. And the emotional toll that has is enormous, and this is a very invisibilized type of violence. The services that their space provides includes this psychological service to help them recover from that type of abuse. And with COVID-19, domestic violence is indeed increasing. There are more calls reporting more cases, but the paradox is that victims are not leaving their houses and looking for help in the safe space. They are trapped in their house with their abusers, and the cycle continues. And Nacheli Ramirez, who is the ombudswoman for Mexico City, stated that migration is not a continuum, it's multi-causal and changes with context. The case of children is particularly interesting because it's mostly invisibilized, but children who are accompanied are transforming mobility, since the treatment for unaccompanied minors is different than for children who are accompanied by their family. However, deportees is also a number that she went back to what Ricardo had said. There's an important number of unaccompanied minors being deported, not only from the US to Mexico, but also from Mexico to Central American countries. And the asylum claims have skyrocketed in Mexico, and we had up to 300,000 claims, which is a dramatic increase from what the COMAR, the refugee authority in the country, had ever dealt before. But this moment of the pandemic presents us an impasse, since the pandemic stopped migration processes and administrative processes. And the question is what happens later, since right now the southern border, for example, has less migrants trying to cross
and claim for asylum, but there will be a spike eventually once things fall back into place and normality is reestablished. And since we're also celebrating the resolution of the Supreme Court on DACA, we also must address the challenges that another type of children face, which is the children who live in the border cities that have a dual life, in the sense that they attend school in the US but live in Mexico with their family, or vice versa. And these children are definitely being impacted by the pandemic. And this is where I stop. I hope I got everyone's ideas clearly. Perfecto, muchas gracias, Ana. Thank you very much. Y bueno, vamos a seguir poniendo algunos de los resúmenes también en inglés para toda nuestra audiencia binacional. Y bueno, les tengo algunas preguntas a todos. Voy a hacerlas, pues uno por uno, ¿no? Y para que nos las puedan contestar, y por favor ya esto como un tema de comentario final respondiendo su pregunta, porque nos quedan 20 minutos, entonces así cada quien puede tomarse otros 5 minutos para responder, junto con su conclusión acerca de esta temática tan importante. Entonces, bueno, nuestra audiencia nos pregunta para Ricardo Bucio: buen día, los niños y niñas, hijos de migrantes cuyos padres, o por lo menos el papá, está en el exterior, son más vulnerables aún. Para el licenciado Ricardo Bucio, ¿qué acciones de contención, atención y asistencia proponen para los gobiernos locales, además de las que pudieran proporcionar los sistemas de DIF municipales? Eso preguntan para Ricardo. También, ¿sabemos si el gobierno mexicano ayudará con la divulgación y la asistencia financiera para aquellos compatriotas que no cuentan con seguro médico? Me resulta muy preocupante que las familias se queden sin tratamientos médicos, nos pregunta Lidia Guzmán desde Phoenix, Arizona. Entonces, estas dos son para Ricardo. Ricardo, te dejo con estas preguntas y una conclusión final para este foro. Muchas gracias. Muchas gracias, Eunice. Bien, primero sobre acciones a desarrollar. En realidad, hay, digamos, de distinto tipo, y las acciones que tienen que ver directamente con la población migrante, por ejemplo, la reforma pendiente a la ley de migración para armonizarla con la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y entonces impedir que haya ningún niño o niña en una estación migratoria. Eso lo dice con claridad el reglamento de la Ley General de Derechos de Niños y Niñas, pero no lo dice la Ley de Migración. Entonces tenemos una reforma que está aprobada en el Senado de la República, que aún no está aprobada en Cámara de Diputados, y que permite a las diversas áreas de la autoridad migratoria, porque recordemos, pues la autoridad migratoria primero no es solo una, y luego no solo no toma sus decisiones de manera unívoca en todo el país, permite tomar las decisiones en base a una ley que no reconoce esta integralidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ahí hay una. Hay una segunda que se ha venido haciendo, pero que tiene aún, se ha venido haciendo los últimos 4 años, pero que tiene aún un largo camino, y que estamos trabajando tanto con los gobernadores, la gobernadora, la jefa de gobierno, y es el fortalecimiento de las procuradurías de protección. Las procuradurías de protección de niños, niñas y adolescentes son, digamos, tienen que ser el complemento a la autoridad migratoria para poder determinar lo que dice expresamente la ley de derechos de la niñez, el interés superior de la niñez, es decir, qué es lo que más conviene para la protección y para el desarrollo de cada niño o cada niña que sea detectado en esta situación de migración. Ahí claramente también incluimos a quienes son repatriados y a quienes viven procesos de migración interna. ¿Quién determina qué es lo que más sirve a estas personas, a estos niños, niñas fundamentalmente, o sobre todo cuando no están acompañados? Se ha ido haciendo un proceso para modificar legalmente y fortalecer estas procuradurías. Hay varias que ya están además saliendo del ámbito del DIF, lo cual les da más posibilidades de acción, aumenta el presupuesto, la capacidad
operativa, pero creo que ahí todavía tenemos un trabajo que hacer, tanto con el Congreso de la Unión, lo platicamos la semana pasada con ellos, como con los gobernadores en los estados, la gobernadora, la jefa de gobierno. Un punto también que hay que hacer es el marco legal de situaciones que son anexas en términos de peligrosidad para esta población. Hay muchos, me refiero a uno, la tipificación del delito de reclutamiento forzado. Es decir, hoy niños, niñas, adolescentes pueden ser forzados para ser incorporados a crimen organizado y el delito no está tipificado como tal. No hay entonces acciones desde las fuerzas de seguridad para combatir el reclutamiento forzado, y así tenemos una agenda larga a nivel legislativo. Acciones de contención a nivel local, a nivel de los gobiernos locales. Creo que hay que reconocer que en los últimos años también se ha acrecentado de manera importante se han creado albergues especializados para niñez migrante en el país. Digo, se han creado porque en realidad lo conocemos muy bien, toda la infraestructura, la gran mayoría de la infraestructura de atención a la población migrante, primero es de sociedad civil, aunado al trabajo de las iglesias. Así ha crecido durante muchos años. Ellos atienden a la gran mayoría de la población, pero estaban respondiendo a cómo se daban los flujos migratorios, especializados o no especializados, pero eran para población adulta. Es decir, no están especializados en atención de niñez migrante. Se ha ido abriendo una serie de albergues en entidades federativas especializados para acoger a niñez migrante. Son insuficientes. Uno también para la población de niños, niñas solicitantes de refugio, como mencionó Nacheli, pero aun cuando va creciendo, la verdad es que no hay una correlación con el crecimiento de la demanda, con el crecimiento de la necesidad de estos espacios de protección, ya sea para niños en un espacio institucionalizado, que no sería lo ideal, o incluso de familias de acogida temporal para niños, niñas y adolescentes migrantes. Sí, ya termino. Y la última, la atención a los centros, una cuestión que espero podamos terminar ya es la identificación de los centros de asistencia social, es decir, albergues, casas hogar, lugares de residenciales alternativos donde puede haber niños que no están especializados en niñez migrante, donde puede haber niños migrantes en todo el país, aunados también a muchísimos en realidad centros de atención a adicciones, quizá que son los más numerosos en el país y que son muy poco identificados, no están certificados, y ahí también hay niñez y adolescentes migrantes. El INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, sí puede dar este servicio de salud a población que no tiene derechohabiencia, que no tiene acceso a la seguridad social y que no tiene que tener tampoco una situación regular en el país. Eso, si en particular también lo necesitan, yo puedo darles la información para que se pueda hacer. Muchas gracias, Cindy. Muchas gracias, Ricardo. También ahorita vamos a compartir en la página de Facebook tus datos, tu Twitter, ¿no? Tus medios de contacto para que la gente pueda también acercarse a tener más información acerca del trabajo que está haciendo CIPINA y de los puntos tan importantes que nos ponen sobre la mesa, ¿no? La necesidad de tipificarlo como delito, algunas de estas conductas, en fin, muchas de las acciones que también estás mencionando. Y bueno, también yo les voy a hacer las siguientes preguntas al resto de nuestros ponentes para que podamos apurarnos. Recordamos que nos quedan 15 minutos para cerrar este panel, entonces les voy a dar 5 minutos a cada uno para que por favor nos ayuden con el tiempo. Entonces, tenemos otra pregunta acá del público, que no, esta está hecha
Bueno, voy a irlos leyendo en orden cronológico. Para Uriel, si nos puedes, con la experiencia que tú tienes de trabajar con estos niños y los contextos que comentabas, Uriel, si pudieras contarnos algunas de las historias o historia que más te ha impactado y cuáles crees tú que son los motivos o los factores de empuje más importantes para estos niños estar en situación de migración no acompañada o en esta situación de niñez de circuito, optados y, como tú decías, muchas veces obligados también por el crimen organizado. Uriel, te doy la palabra. Sí, bueno, hay una compilación de historias en mi mente, ¿no? Acerca de los testimonios de estos NNA. Cuando hablaba de la no estigmatización, era la parte que ellos llegaban al proceso de repatriación y muchos de ellos lo que manifestaban era una ausencia de recursos. Recuerdo en alguna ocasión como un NNA que era una de las personas que estaba más inmersa en la condición de migrante de circuito, cómo hablaba de la parte de tener él la facilidad de recursos económicos para apoyar a su abuela que tenía una situación de cáncer. Entonces había este proceso de acercamiento en donde el joven estaba en procesos de alteración por no cumplir su objetivo, además de las condiciones en las que son detectados todo el trayecto migratorio y recaigo en la parte de la no estigmatización. Sé que hay una red o muchos factores que podrían ser el trigger para que estos niños empiecen a realizar estas actividades. Sin embargo, dentro de ese mapeo psicológico y de esa primera atención, se podrían encontrar recursos intelectuales, emocionales, se pueden encontrar iniciativas que si son bien diagnosticadas, canalizadas, pueden generar de un NNA en un contexto por sí violento como es el de Juárez, encontrar vías para actividades que los saquen de esta oleada de delincuencia, de esta oleada de imposibilidad o de imposibilidades que se le van a presentar en su camino a través del ejercicio de la educación, a través del ejercicio de generar líderes que fomenten actividades positivas. Si bien son moldeados, captados por líderes informales, líderes con actividades desadaptativas, estos jóvenes tienen en algunos de ellos mucho potencial. Eso podría resumir un poquito la reflexión con NNA de circuito. Me queda muy grabado para el sumatorio y para cerrar lo que comentaba Nayeli en cuanto a lo que es el papel de los agentes que están en contacto con migración en las ciudades fronterizas. Juárez se caracterizaba por ser una ciudad de tránsito y con todos los asentamientos, con toda la diversidad que se está atendiendo en el fenómeno migratorio, y cómo está en constante movimiento y mutación, aunado a estas situaciones post-COVID que se van a generar, es un trabajo multidisciplinario, es un trabajo de muchos agentes, es una lucha constante y esta ciudad en lo particular ha enfrentado retos muy, muy fuertes. Resaltar el papel de las subprocuradurías, el papel de las IPINAS, el papel de las estancias de gobierno, los consejos estatales, en donde hay una constante retroalimentación, las coordinaciones de la sociedad o las asociaciones civil, y la parte de la comisión estatales y nacionales. Estamos en una, y ahora, sumando la parte de experiencia que tengo en esos procesos o que estoy iniciando en esos procesos de personas que buscan asilo, refugio en México, estamos ante situaciones que van a enriquecer mucho el fenómeno. Va a haber muchas situaciones fuera de nuestro control, pero estamos ante un panorama
bien complejo y que en las ciudades fronterizas vale la pena poner en el mapa el trabajo que se hace, poner en el mapa el trabajo que se va a realizar y a la par de los retos hay entusiasmo por tratar de servir a la comunidad en movilidad, en desplazamiento, ya en contextos de estar regularizados en una ciudad como la de nosotros. En un país también, porque buscan esta cuestión de la regularización. Muy bien, Uriel, muchas gracias. Muy interesante estas historias, ¿no? El entender esta causalidad, bueno, yo me quedé pues un poco sorprendida, pero también relacionándolo con otros fenómenos. Muchos, por ejemplo, de los adolescentes en conflicto con la ley tienen historias muy similares. Es decir, son diversos los factores de riesgo y creo que hay que entender las causas sociales, estructurales también de la violencia y de justamente el involucramiento de estas poblaciones en el crimen, esta alteración de la que hablabas, etcétera. Es muy importante entender estos temas a partir de historias de vida y creo que con tu participación hoy ha quedado muy claro. Muchas gracias. Ahora, Gerardo Peña, tenemos por acá también algunas preguntas para ti, le voy a resumir. A partir del tema de las violencias que mencionabas y justo con toda esta situación, amenazas hacia las mujeres que se dan muchas veces cuando llegan ahí al albergue, cuando llegan a pedir ayuda a De Colores, preguntan que qué cambios y tendencias ves tú también con el tema del COVID, cómo ves que va a ser también los siguientes meses con esta ayuda y esta situación para niños y mujeres. Entonces, si nos puedes, por favor, dar tu opinión, querido Gerardo, y una conclusión para cerrar ya este panel. Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. Sí, el COVID ha tenido un impacto muy grande a los clientes que le estamos dando servicio. Especialmente tenemos un grupo de personas que le ayudamos que están viviendo en la comunidad, no están en un refugio. Y desde que empezó el COVID-19, hemos tenido que cambiar nuestro tipo de trabajo. Le estamos apoyando con cosas de crisis, le estamos ayudando con comidas de caja, ayudándoles con dinero para pagar su renta, para poder mantener su vivienda. Mucho ha cambiado. En vez de darles servicios de apoyo y consejería, le estamos dando servicios de necesidades de vivir. Y ese es un cambio. Cuando están en el refugio, ya cuando están listas para salir, estas familias están en una situación donde honestamente no van a poder encontrar un tipo de trabajo. Y especialmente las clientes que son inmigrantes, es difícil ahorita en estos tiempos porque pues no hay trabajo para nadie, especialmente para los que no tienen sus documentos. Va a ser una situación muy difícil cuando salen. Y tratar de empezar su vida de nuevo. Es una situación muy difícil. Y estamos ahorita dándoles apoyo, le estamos ayudando cualquier modo que podemos, le estamos tratando de buscar vivienda, fondos para poder cubrir su vivienda. Es un crisis que va a seguir muchísimo más después de COVID-19, después de que pase esta pandemia. Vamos a tener un impacto muy grande, no nomás para las víctimas de violencia doméstica, para las víctimas que son inmigrantes, que de veras necesitan un tipo de fondos para sobrevivir. Y hablando un poquito de COVID-19, nosotros manejamos un refugio, un lugar residencial. Y me pongo a pensar el impacto de COVID-19 a los jóvenes que están ahorita detenidos en las fronteras, que están detenidos y tratando de también sobrevivir y dónde van a estar. COVID-19 va a tener un impacto, o está teniendo un impacto muy grande en estos niños que están en una detención residencial. Y porque además nosotros nos ponemos todos los días tratando de planear, figurar cómo vamos a mantener todos separados, cómo vamos a mantener todos que se cuiden, que se pongan máscaras. Es muy difícil en una situación residencial. Me imagino con el tipo de atención que no le están dando a estos niños que están detenidos. Me imagino que este virus va a crecer y va a seguir creciendo porque
con situaciones de abuso a estos niños. Me imagino que el nivel de protección no está a nivel de como mi agencia, donde de veras nos estamos tratando de figurar cómo ayudar y apoyar a esta gente. So, es un área donde tengo mucha preocupación de los niños migrantes que están detenidos y pues qué es el plan para estos niños. Pero además de eso, esta crisis, como digo, va a seguir por muchísimos meses y va a tener un impacto muy grande para la población, pues para los latinos, para los hispanos y especialmente para los inmigrantes que están viviendo en Estados Unidos. Muchas gracias, Gerardo. Por esta explicación, creo que es muy importante lo que mencionas. Efectivamente, parte del reto, creo, que en todo el tema de los albergues, pues ha sido esa sana distancia, medidas de higiene muchas veces que se imposibilitan, incluso aquel que tenga síntomas, pues una autocuarentena a veces se ve o se antoja imposible en esas condiciones que hay a veces de hacinamiento, en fin. Entonces, creo que es muy importante reflexionar sobre estos puntos con esta pandemia del COVID. Otra vez felicito a Chicanos por la causa y a ti por ese trabajo que también hacen día con día. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en De Colores y verdaderamente es fabuloso lo que vi en la atención psicoemocional integral que se le da a estas familias que finalmente vienen huyendo, otra vez de lo que salieron huyendo de sus países de violencia, pero ahora violencia en sus casas. Entonces, bueno, creo que es un tema que hay que profundizar y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, vamos a cerrar con estos minutos también con Nacheli Ramírez para que si nos ponen por acá, si nos puedes ahondar más acerca de los temas de precarización que ves para esta niñez migrante en la época post-COVID, y también si desde la perspectiva de derechos humanos, ¿qué opinas que deben hacer las oficinas de derechos humanos? ¿Qué tipo de reacciones tienen que tener ante lo que está sucediendo específicamente con la niñez migrante, la salud pública y el COVID? Muchas gracias, Nacheli. Sí, pues sí, a ver, básicamente lo que estamos viendo no es la precarización del empleo, es una precarización de los ingresos, y eso va a provocar y va a tener un impacto directo con las familias, y estas a su vez van a tener un impacto directo con los integrantes más jóvenes y los niños y las niñas y los adolescentes. Lo primero es uno de los elementos que, digamos, que amarra que los niños no salgan, no se muevan, se queden en el lugar, es la educación. Y hoy sabemos que las brechas que ya teníamos en el proceso educativo hoy están más abiertas porque no todos pudieron acceder a los procesos en línea, a los procesos a distancia, y esto se va a sumar con las partes que las familias más con mayor necesidad de recursos económicos y empleo van a tener. Entonces, va a haber, a pesar de que va a haber políticas restrictivas, va a haber un empuje social que lo que va a querer hacer es moverse. Y lo va a hacer cada vez más en familia. Nosotros habíamos tenido un proceso en donde veíamos adolescentes y veíamos primera infancia. Y generalmente los niños en edad escolar se sumaban poco a los procesos migratorios. Pero como también va a haber un proceso de deserción escolar, ¿no? Que era básicamente lo que detenía que no viajaran, que no se trasladaran con ellos, pues lo más probable es que muchos de ellos se queden fuera de la escuela o ya estén de hecho fuera de la escuela, y pues lo más natural es pues agarrarlos y órale, venir en el bloque completo, ¿no? Entonces, eso forma parte, digamos, de las partes de contexto, de las razones de la migración que son multifactoriales, a lo cual se suma que también estos procesos de precarización está previsto incrementen la violencia comunitaria, ¿no? Y incrementen, digamos, la marginalidad en esos términos, y que entonces también tengamos un repunte con otro de los principales factores de lo que explica la migración en este lado del mundo, en lo que aquí los que estamos hablando compete, ¿no? Entonces, creo que por ahí vamos a ir caminando. La otra parte es qué podemos hacer las comisiones. A ver, yo creo que en general, ¿qué podemos hacer los gobiernos locales? Creo que hoy el llamado es
Sí, hay políticas migratorias nacionales, pero básicamente, y bueno, lo sabemos, lo sabe Uriel, lo sabe Jerry, el proceso migratorio se vive en lo local y se resuelve en lo local. Y entonces lo que hay que hacer es seguir fortaleciendo las respuestas locales. Y en esa lógica de las respuestas locales, que de hecho se dan, ¿no? Lo que tiene que haber es una mayor participación, y de hecho lo hay en algunos casos, de las comisiones de derechos humanos o de los organismos de defensa de derechos humanos a nivel local. Básicamente porque de repente se piensa que como la migración es un problema en el caso mexicano federal, ¿no? En términos de grandes políticas, no podemos intervenir, y es al contrario, ¿no? Exactamente como se resuelve exacta con los albergues, que la mayoría están en organizaciones, con las pequeñas políticas públicas que lo que intentan es básicamente llegar a lo que se llama las políticas de inclusión, que yo creo que es hacia ahí donde tendríamos que caminar. Políticas de inclusión que incorporen además, que visibilicen a los niños, a las niñas y a los adolescentes con todo y las complejidades, que permitan la desinstitucionalización. Lo que Jerry marca es cierto. El encierro en comunidad es riesgoso, paradójicamente. Es decir, el encierro en lo íntimo es lo que nos protege. El encierro en comunidad es un factor de riesgo, ¿no? Y entonces necesitamos alternativas para eso también, que nos vayan avanzando y eso. Y yo no veo otra respuesta, tanto para la incorporación de las comisiones de derechos locales humanos, como en muchas de estas políticas y acciones, que la mirada local. O sea, básicamente, por un lado camina las políticas y los decretos y los acuerdos que marcan, y la realidad se maneja aquí, y nosotros lo sabemos, los que estamos ahí enfrente, y pues se hace, básicamente lo hemos hecho así, con la coordinación de instituciones, de organizaciones de la sociedad civil, que hoy se están haciendo cargo básicamente del proceso que está viviendo la migración en estos momentos, tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? En términos de la atención a la población migrante que está, digamos, varada en algún lugar, en alguna circunstancia, ¿no? Entonces creo que por ahí tendríamos que ir caminando. Esa agenda, claro que esa agenda no es una agenda federal, es una agenda que nos compete a todos los organismos locales, y creo que ahí tendría que venir la fuerza. Muchas gracias, Nacheli. Pues muy importante esta visión también desde la política pública, la acción, como desde lo local, cómo sí se pueden hacer cosas, ¿no? Creo que es el mensaje que me quedo, porque muchas veces son tan complejos estas problemáticas y con tantos contextos y factores que creemos que pues difícilmente, no, pues eso le toca a alguien más grande, eso le toca a otro. Entonces creo que es importante, yo con el mensaje que me quedo son estas políticas de inclusión y estas tareas y acciones que se pueden llevar a cabo desde lo local, son importantes. Todos las, digamos, las organizaciones, instituciones y gobiernos también a nivel local pueden poner su grano de arena en esta situación con lo que ya tienen actualmente, y creo que eso es lo importante también de llevarnos como mensaje para, como ustedes saben, este es un foro para la acción pública, vamos a sacar un policy paper, un papel de política pública que compartiremos con el Instituto Belisario Domínguez. Ya hay un plan ahí con varios senadores para que esto pues también tenga un impacto en las decisiones y legislación mexicana, incluso una propuesta de una senadora por ahí que pronto nos lo va a anunciar, para llevarlo al Consejo de Seguridad, que recientemente pues nos ha ahora sí que acogido a México como país miembro, llevar un tema de mujer migrante a ese consejo. Ya iremos viendo algunas de estas decisiones, pero creo que lo que Nacheli y Ricardo nos ponen sobre la mesa hoy también tiene que formar parte de este papel de política pública, en conjunto, por supuesto, con sociedad civil, que ya nos mencionaban Gerardo y Uriel, temas muy importantes. Entonces, ahora simplemente para cerrar este foro, yo quiero otra vez agradecer a todos, sé que nos están escuchando desde diferentes partes de Estados Unidos, que están compartiendo este video. Por favor, síganlo haciendo para que más gente tenga este conocimiento. Creo que fue un panel muy variado, con muchos temas y datos duros importantes de incorporar en el conocimiento y en la dinámica de las diferentes organizaciones. Yo simplemente le daría la palabra para concluir a Ana Tobar, que nos va a hacer un breve resumen en inglés, pero además de este breve resumen lo va a combinar
comparte de su opinión sobre este tema, ella también como experta e involucrada en estos temas migratorios. Agradezco, por ahí nos mandaban algunos saludos desde Chicago, Artemio Arriola, muchas gracias, a toda la coalición de Illinois que nos ha estado ayudando en esto, Emilio Gaynor, que también estás por ahí. Agradezco a Nancy que está haciendo los apuntes de todo esto para que tengamos ese papel de política pública, a Harvard, a la UNAM, al FUDIMER, que es este seminario tan importante de la Universidad Nacional para justo compartir con muchos otros expertos este conocimiento, y a todos ustedes por estar aquí compartiendo con nosotros. Entonces, yo simplemente cierro con la niñez migrante, es un tema que importa mucho a nivel no solamente mexicano, a nivel binacional, a nivel transnacional. Si una cara de la migración tenemos que cuidar y atender y hacer valer sus derechos, es justamente el de la niñez migrante, por todo lo que esto conlleva, por todo lo que los panelistas han dicho. Entonces, bueno, agradecemos y doy la palabra, y con eso se cierra esta transmisión del día de hoy de Agenda Migrante. A Ana Tobar, muchas gracias a todos, Nayeli, Ricardo, Uriel y Gerardo, gracias por sus ponencias. Ana Tobar, te dejo la palabra. Hasta luego. Muchas gracias. So the second part of this speaking of the speakers had to deal with some of the questions posed by the audience. They asked what actions can be proposed for local governments, and one of the answers is to harmonize laws in Mexico, since there are different laws in the migration law and non-discrimination laws. So there's a call for Congress to act on this and make sure that all authorities dealing with children always do a best interest of the child assessment. In order to do so, there has to be stronger offices that enable authorities dealing with children's rights to do this. These are called the Procuradurías de Protección para Menores, and basically deal in ensuring human rights for children. And there was also a conversation about a call to combat stigmatization of circuit children, analyze the triggers for these children to start working on these activities, and the role of agents of migration in regard to these children. And finally, Gerardo also mentioned how COVID-19, from this space that people are confined, once again, domestic violence is really a problem, and especially for migrants who feel a lot of fear if they go out and denounce these types of crimes. Finally, Nacheli, the ombudswoman from Mexico, mentioned the important role that local governments have. As we all know, migration occurs at a local level, and that's where things get resolved and done most efficiently. And in that way, there's a call to really address what local governments have to say about this. And lastly, as an opinion, I think we're living in a very important time after this time of the so-called caravanas migrantes, from this influx of groups of migrants from Central America, and dealing with children, either accompanied or unaccompanied, was a very important challenge for Mexican authorities at various levels. And what the work of CIPINA is doing in addressing these issues and calling Congress for harmonization in the law and strengthening the offices that protect the human rights of children is one of the correct approaches to address the vulnerabilities that are very specific to children, and a call to find creative ways to provide education to those children who are in transit, especially for those who are waiting for an asylum interview from the US and are stuck at the border. There has to be some specialized attention to them. And my final words would be thanking all the speakers for their time, Uriel, Gerardo, Nacheli, and most importantly, the organizers for calling and rallying us up to talk about these important issues. And with that, I say goodbye. I don't know if Eunice has a last word for everyone.
Muchas gracias, Ana. Simplemente que nos sigan acompañando. Recuerden, la cita es martes y jueves a las 12 de la mañana por acá. El próximo martes vamos a tener a grandes ponentes. Vamos a hablar acerca de los trabajadores esenciales en tiempos de COVID. Va a estar con nosotros la embajadora Marcela Celorio, ella es cónsul en Los Ángeles. También nos va a acompañar Xochitl Castañeda, experta en salud pública y en temas migratorios de la Universidad también de California. Va a estar también con nosotros la diputada Cristal Beneses, ella es presidenta de la Comisión de Migración de la Cámara de Diputados. Va a estar con nosotros también la organización Nosotros, con justamente quien está liderando todos los temas de salud y acceso a medicamentos desde esta organización de la sociedad civil. Y también vamos a tener a un experto de Harvard hablando con nosotros acerca de estos temas tan importantes y un par de testimonios de migrantes que hoy pues están viviendo este tema en carne propia para entenderlo también desde su visión. Entonces recuerden, próximo martes 12 de la mañana, todos los que compartan esta información. También simplemente como un anuncio importante, creo, hoy con lo que está sucediendo de DACA y la Suprema Corte, el 2 de julio tendremos en este foro a muchos de esos DACAs, de esos Dreamers mexicanos que están por allá, que van a conectarse también para hablar acerca del tema en la Suprema Corte como parte de estos paneles y serie de conversatorios. No se lo pierdan y nos vemos por acá próximo martes. Muchas gracias a todos los ponentes y a todos los que nos acompañaron. Denos like, compartan y pongan por favor ahí cómo les pareció este panel. Gracias, hasta pronto. Bye, bye, bye.